Buenas tardes a todos. Yo soy Renato de Brasil y hoy vamos a hablar de un tema que no es normal hablar en un evento de DevOps. Vamos a hablar de seguridad. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, las aplicaciones en nube son desarrolladas, son creadas de una manera diferente. No son más los monolitos, las grandes piezas de software que teníamos antes. Son componentes pequeños, diseñados para ser desplegados muy rápido, para tener agilidad en su desarrollo. Y estas compilaciones, para que lleguen a producción, son automatizadas, para que tengamos ahí más velocidad, y también con un enfoque en mejorar la productividad de los equipos, de los diferentes equipos involucrados en este proceso. Entonces, ¿qué tipo de problemas podemos tener cuando queremos tener más velocidad? Por ejemplo, cuando vamos a hacer la construcción de un Terraform, vamos a hacer la construcción de un Terraform para crear una infraestructura y hoy sabemos, nuestro equipo de Threat Research de Palo Alto hizo un estudio y vio que 64% de los scripts de Terraform están creando en al menos un incidente crítico de configuración. Cuando estamos desarrollando una aplicación, es normal hacer el import de librerías open source, utilizar muchos componentes open source. 81% de estos componentes contienen algún tipo de vulnerabilidad. Y la gran mayoría son vulnerabilidades críticas, que se llegan a producción para traer todos los tipos de problemas. Y de las imágenes de contenedores, que es normal utilizarmos, hay ahí millares de repositorios con imágenes de contenedores disponibles. 91% de estas imágenes tienen al menos una vulnerabilidad crítica. Entonces, imagina, hoy tenemos una superficie de ataque muy grande con la cloud, con la nube. Y si llegamos a producción con 91% de nuestros contenedores con vulnerabilidades críticas, ¿qué puede pasar? ¿Y por qué esto acontece? ¿Por qué vemos este tipo de cosas pasando? Sabemos que los desarrolladores no son expertos en seguridad y no es su papel. Los desarrolladores tienen ya muchas cosas que hacer, tienen proyectos críticos, los plazos de ejecución de un proyecto son cada vez más cortos, entonces no tienen tiempo de pensar en seguridad. Con esta agilidad, con estas integraciones todas, podemos pasar por una ruptura del pipeline. Y cuando hay una ruptura del pipeline, puede llevar días, semanas, para que la aplicación llegue a la producción. Entonces, es un tema que necesitamos mirar. Y también algo que creo que es uno de los puntos más críticos. No hay una conexión clara, no hay un link claro entre los desarrolladores, el proceso de build y la ejecución en producción. Y si no hay esta relación entre code, build y run, ¿cómo vamos a garantizar que estamos ejecutando un software seguro para nuestra empresa, para nuestros clientes? Necesitamos trabajar con eso. Y por eso hablamos siempre que quien ya estuvo en algún evento de Palo Alto, de Prisma Cloud, ve que siempre estamos hablando de shift left. ¿Y qué es shift left? Vemos ahí el runtime a la derecha y es donde la ciberseguridad tradicional quedó. Vamos a proteger la producción, vamos a garantizar la producción. Ahora, con las aplicaciones cloud native, desarrollo agile y todo esto, no se puede más proteger solamente runtime. Debemos traerlo para la izquierda. Y esto dice, necesitamos proteger nuestro deploy, necesitamos proteger nuestro code. ¿Y por qué esto? Porque un problema de configuración en un script de Terraform, por ejemplo, o de una librería open source con una vulnerabilidad, si vamos a hacer la corrección de esto, aún en la fase de build, el costo es de 1x. Por ejemplo, vamos a decir que es de $1000 para hacer la corrección de una falla en build.
Si permitimos que esta falla siga para deployment, este custo es 5 veces más. Y podemos llegar a producción con esto. Y si llegamos a producción, vamos a tener ahí millares de alertas de seguridad. El equipo de seguridad va a quedar loco. Va a volver a los desarrolladores preguntando por qué estamos con este problema, por qué tenemos esta vulnerabilidad. Y el costo es 20 veces más. 20 veces más. Entonces, la importancia del Shift Left no es solamente hoy un tema de protección y seguridad, es un tema de la reputación de la empresa, del costo total de operación. Necesitamos mirar hoy la seguridad como algo completo, no solamente la producción. Si tenemos un desarrollo seguro, si tenemos el proceso de DevSecOps, un IAC que no tiene problema va a disminuir el costo total de desarrollo, el costo de seguridad. Las centenas de despliegues van a estar limpios, seguros. Vamos a tener mínimos alertas de seguridad. Y con esto la productividad aumenta, la calidad general del software aumenta, la reputación de la empresa es mejor. Es decir, es un beneficio para todos. ¿Y cómo podemos hacer esto sin romper con los flujos tradicionales de desarrollo? Porque sabemos, cada desarrollador tiene su IDE de preferencia, tiene su repositorio de código, repositorio de imágenes, de contenedores. ¿Cómo podemos hacer para que los desarrolladores trabajen lado a lado con el equipo de seguridad? Vamos a hacer una integración con todas estas herramientas que utilizan. Entonces podemos tener un plugin en su IDE que va a decir, mira, esta librería open source tiene una vulnerabilidad, pero en la versión siguiente ya está corregida. Entonces, antes del build, el desarrollador ya puede cambiar la librería. Antes de ejecutar un script de Terraform, ya hicimos la revisión, ya está seguro. El desarrollador queda menos expuesto a los problemas. Porque claro, el desarrollador es el responsable por la creación del código. Entonces, si llegamos a producción con un problema de seguridad, con una vulnerabilidad, con incidentes, la culpa va a quedar con el desarrollador. Entonces, nuestra misión es ayudarlos con esto, para que no queden tan expuestos. Vamos a hacer la integración con los sistemas de control de versión como GitHub, GitLab. Vamos a hacer la integración con su flujo de CI/CD. Vamos a quedar con una seguridad de 360 grados, desde el código hasta la ejecución de la aplicación en nube. Y cuando decimos nube, no estamos diciendo solamente AWS, Azure, Google Cloud. Estamos hablando de la nube privada también. Sus clusters de Kubernetes, on-premises, su OpenShift. Podemos integrar todo esto en nuestra plataforma para que tengamos, sí, una visión 360 grados y una protección completa. Y hoy, cuando dice de superficie de ataque, la superficie de ataque más nueva que vemos es el pipeline. Porque ya hemos visto incidentes de seguridad con ataques al pipeline, por no estar bien configurado, no tener los controles correctos. Entonces, estos entornos de ingeniería son un nuevo territorio. Y sabemos que las personas que quieren hacer malo, que quieren atacar, necesitan de pocos minutos para encontrar una falla de configuración y exploitarla. Entonces ahí vemos fallas como de SolarWinds, CodeCov, problemas de PHP, en contenedores, etc. Una falla de configuración puede traer toda la empresa a completa parada. A completa parada. Una falla de configuración. Algo que no tuvimos atención para hacer la configuración adecuadamente. Y los ingenieros responsables por el pipeline también perceben esto y están buscando maneras de cerrar esta brecha. Y ahí, ¿cómo podemos cerrar? Ahí decimos, la seguridad de CI/CD es una adaptación de Application Security para el entorno moderno de ingeniería.
Y ahí decimos el SIP, SOP, SAP. Y voy a explicar qué es este chiste acá. La idea es tener todo el flujo de desarrollo protegido sin comprometer el desempeño de los desarrolladores y sin comprometer la seguridad también. Entonces, ¿qué es SIP, SOP y SAP? Es el ADN técnico integral de su entorno, desde el código hasta la implementación. Entonces, vamos a hablar de seguridad en el pipeline, security in the pipeline. Es decir, el riesgo de este código con las fallas de seguridad que están pasando por el pipeline. Entonces, vamos a proteger el pipeline para no permitir que un código inseguro pueda pasar. El SOP, ¿qué es el SOP? Es la seguridad del pipeline, es la protección del propio pipeline. Es decir, el riesgo de configuración, una falla de configuración de GitHub que puede permitir una explotación, que pueda permitir, por ejemplo, un acceso sin la seguridad adecuada, puede permitir que un tercero tenga acceso a repositorios privados. Ya vimos, muy reciente este tipo de caso. Y el SAP es la seguridad alrededor del pipeline. Entonces, vamos a decir, todas las herramientas que se conectan al pipeline, todas las herramientas que hacen uso del pipeline, que son soporte para este pipeline, vamos a hacer el monitoreo completo de todas estas plataformas, de estas diferentes herramientas, para que podamos tener ahí sí un pipeline seguro para que las aplicaciones puedan llegar con seguridad a la producción. ¿Y cómo que vamos a hacer esto? Esto pasa por el framework que llamamos de CNAPP, Cloud Native Application Protection Platform. Este es un concepto relativamente nuevo. Gartner está trabajando con esto, muchos institutos de pesquisa, de evaluación están trabajando con esto. Es la unificación de toda la plataforma de seguridad en un único punto. Es decir, tenemos la seguridad del código, de los diferentes puntos, las diferentes vulnerabilidades, los riesgos, pasando por el build, con todos los temas específicos, el momento de deploy y hasta llegar al momento de producción. Entonces, un único punto, un único panel donde puedes mirar 100% de su perfil de seguridad en nube, desde las aplicaciones hasta la ejecución en producción. ¿Y por qué esto es importante? Sabemos que hoy hay herramientas para todo. Hay herramientas open source, hay herramientas pagas, que hacen de todo, pero son puntuales. Entonces, puedes tener una herramienta específica para proteger su pipeline, una otra herramienta para código, una otra herramienta para runtime. Y en un momento que tiene una vulnerabilidad, en un momento que tiene un riesgo real, un incidente de seguridad, ¿cómo que vas a trabajar con esto? ¿Cómo que vas a hacer la relación de un incidente, de una vulnerabilidad en un código con algo que pasó en producción? Si estás trabajando con herramientas puntuales, no vas a tener esa vulnerabilidad. Ahora, con una plataforma completa, vas a mirar todo esto con contexto, con machine learning, con detección de anomalías de un punto central. Y esto es muy importante para los desarrolladores, es muy importante para DevOps, es muy importante para seguridad, para que todos puedan hablar la misma lengua. Y en un momento de decir, hay un tema acá que necesitamos solventar, sabemos dónde está la información, sabemos lo que debemos hacer para resolver. Mejorar la operación quiere decir disminuir la exposición al riesgo. Mira por este gráfico acá. Tenemos las infracciones en runtime, en naranja, y en amarillo las violaciones en runtime con seguridad de código. Mira la línea azul. Cuanto más grande es su adopción de Code Security, menor es su riesgo de ejecución, menor es el riesgo de su código. Prisma Cloud, que es nuestra plataforma, que es una plataforma CNAPP, que es la líder de mercado globalmente hoy. Si empezamos con la adopción de Prisma Cloud,
Vamos ter aí 60% de redução no esforço de DevOps para resolver vulnerabilidades. Vamos ter 27% mais segurança. Vamos ter redução de los paquetes inseguros. Vamos ter 90% de mais velocidade para executar as coisas que necessitamos fazer. Nossos casos de uso são organizados de maneira que podem começar por qualquer ponto da plataforma e crescer sua adopção. Estava falando hoje com algumas pessoas em nosso stand justamente de esto. Mira, uma empresa pode começar com a proteção de runtime, começar na direita, no tradicional, e com o tempo, começar seu processo de shift left. Trazer a segurança para deploy, para build, para code. Ou então, se uma empresa tem uma aplicação muito crítica, que necessita estar em produção, necessita estar segura, podemos começar com 100% da plataforma para uma aplicação crítica. E a partir daí vamos crescendo. Então, há flexibilidade. A flexibilidade hoje é fundamental para qualquer despliegue de qualquer plataforma. Perguntas? Sim, por favor. ¿Cuánto tiempo tardaría el proceso de adopción de esas prácticas de seguridad en una empresa que no tiene en su visión implementar seguridad en sus pipelines? Quanto tempo uma empresa que aún não tem a maturez de segurança para ter uma plataforma como esta funcionando? Aí, vou dizer, depende muito do seu caso de uso. Porque, por exemplo, se vamos fazer, como disse, uma aplicação crítica, fazer a proteção 100%, vamos dizer, vai levar um mês, 2 meses, para podermos estar com todo listo para uma aplicação crítica. Se vamos começar, por exemplo, com Code Security solamente, fazer a integração com os repositórios de código, com as IDEs, é mais rápido. Principalmente porque, não sei se vocês já conhecem 2 utilitários open source, chamado Chekhov e chamado Twistlock. São 2 utilitários open source de Palo Alto, de Prisma Cloud, e que estão disponíveis para uso sem custo. Com isto já puedes começar. Puedes agregar Chekhov em seu fluxo de chequeio de Terraform, puedes agregar Twistlock para chequear aí as imagens de contenedores, e depois agregar a plataforma de Prisma Cloud para ter mais funcionalidades. Então, o tempo não é um tempo grande, os projetos são alrededor de 3 meses, mas se pode ser mais rápido ou menos rápido de acordo com a quantidade de casos de uso que vamos trabalhar. Perfecto. Por este lado había otra pregunta. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Una pregunta bastante puntual es sobre, mencionaste que hay plugins para los IDEs de desarrollo en seguridad. ¿Cuáles son estos plugins? ¿Son gratis? ¿Dónde los podemos obtener? Perdão, não sei se entendi. Plugins de los IDEs, IDE. Ah, sim, os plugins. Sí. ¿Cuáles son? ¿Son gratis? É plugin de Prisma Cloud, que vamos agregar à IDE para poder fazer este chequeio em linha com a plataforma que é SaaS. Nossa plataforma é SaaS. Então, vai ter plugin e, de acordo com o desenvolvimento que estás fazendo, vas a ter uma marcação de alerta de erro e que vai dizer, mira, aqui você tem uma vulnerabilidade. E o desenvolvedor pode fazer clique nesta alerta e fazer fix diretamente deste plugin, sem ter uma ruptura de seu fluxo de desenvolvimento. Então, na mesma pantalla que está poniendo su código, va a tener la alerta de vulnerabilidad y la opción de fix, la recomendación y la opción de autofix. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, agradezcámosle a nuestro expositor el día de hoy con Palo Alto. Solo un minuto. Adelante. Este primero QR Code es de nuestra serie de webinars y summits que vamos a tener ahí empezando ahora en el día 30. Son gratuitos. Vamos profundizar más en este tema de seguridad de código, de shift left, de code to cloud.
En el día 22 vamos a tener un summit global de Prisma Cloud, ahí con expertos de toda Palo Alto Networks, de todas las partes del mundo, haciendo charlas, haciendo una transmisión de conocimiento a todos. El webinar del día 30 es en español, entonces por favor pueden hacer su inscripción. Y de la derecha son mis contactos personales si quieren llamarme por LinkedIn, WhatsApp, Telegram. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos.